Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos a nuestro compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Mariam. ¿Qué tal? Buenos días, público. Sí, muy contento. Bienvenido de nuevo a esta casa, tu casa. Hoy vamos a hablar, Fran, de las plagas. ¿Qué son las plagas? Sí, muchas de las veces nos encontramos que la gente pues nos pregunta en las floristerías: oye, mira que tengo esta plaga, tengo esta otra, ¿cómo debo tratarla? ¿Qué tipo de insecticidas debo utilizar? Lo que vamos a darles son pequeños consejos para prevenir esas plagas, ver cómo tratarlas y actuar a tiempo. Si nos dejamos y nos despistamos, pues llega un momento en el que la plaga se nos extiende completamente demasiado y sí que vamos a tener la necesidad de utilizar fitosanitarios. Vamos a prevenir e intentar utilizarlos lo menos posible. Si no nos cabe otra solución, pues tendremos que recurrir a ellos. Pero con la prevención y una actuación a tiempo vamos a intentar evitar llegar a utilizar los insecticidas. El cambio climático también ha producido que vengan plagas de otros países, ¿no? Sin Con esas plantas que vienen de otros países. Realmente las plagas que solemos encontrar, sobre todo en Canarias, de otros países, vienen, solo hay dos formas de que entren, o bien por mar o bien por aire. ¿Qué es lo que pasa? Que los controles fitosanitarios que se llevan a cabo en las aduanas son 1000 veces peor de lo que deberían ser. Y me explico. Como mucha gente sabe, estuve trabajando en Tenerife. El control de plagas fitosanitarias en los aeropuertos son 10 veces superior a los de Las Palmas. Pero es más, el problema es que todo lo que no se debe entrar en Tenerife porque puedan conllevar plagas o traer plagas que afecten a plantas autóctonas de las islas, sí se deja entrar en Gran Canaria. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, flor cortada que se exporta o se importa hacia las islas. Hay ciertos tipos de plantas ornamentales que en Tenerife no entran y sin embargo sí entran en Las Palmas. Vamos y a ver luego una plaga. ¿Eso qué es? ¿Un escarabajo o qué? Sí, el bichito exactamente, no sé qué bichito es, pero la plaga es el típico pulgón que nos solemos encontrar en cualquiera de las plantas. Cuando todavía es poco porque no se ha extendido demasiado, este tipo de planta bien nos puede valer pues con limpiar las hojas con un jabón. ¿Vale? Todos hemos conocido siempre el Novosur, el jabón para lavar la ropa y demás. Pues hacemos una solución con ese jabón y limpiamos las hojas bien limpias, con lo cual nos vamos a prevenir un poco la plaga. Estamos hablando siempre de que la plaga es pequeña. Tenemos una plantita en casa que luego tenemos que tener en cuenta si tenemos alguna fuente cercana que traiga esa plaga. O sea, pues tenemos una ventana abierta porque tenemos un jardín al lado de la comunidad donde las plantas están bastante deterioradas y nos afectan a las plantas interiores de casa. Normalmente suelen ser la causa fundamental de la enfermedad de la plaga. Yo sé, ¿con limpiar la hoja ya está? ¿O hay que utilizar algún fertilizante? Los fertilizantes son una cosa que lo que hacen los fertilizantes es darle vigor a la planta, y otra cosa son los insecticidas. Los insecticidas estamos hablando de enfermedades, ya sean parásitos, hongos, nemátodos. Los nemátodos, para que todos nos entendamos, pues son los gusanos, las babosas, con lo cual, dependiendo del tipo de enfermedad o de plaga que tengamos, debemos de actuar de una manera o de otra. Yo siempre les recalco a la gente que es fundamental abonar una planta. Tengamos en cuenta una cosa, y siempre les pongo el mismo ejemplo. Nosotros solo con agua no vivimos. Necesitamos hidratos de carbono, con lo cual la planta solo de agua, y llega un momento en el que sí, dependiendo qué tipo de planta se dan mejor o peor, pero requieren esos aportes de nutrientes. Porque lo que hace va a ser que la planta sea mucho más fuerte
y más resistente ante cualquier plaga de este tipo. Esa imagen, por ejemplo, Eso es un pulgón. Eso. Eso es un pulgón. Eso lo he visto yo. Normalmente ese lo vemos, ese está bastante... Extendido. Sí, me refiero, esos son mucho más pequeños, con lo cual la imagen está agrandada bastante para poder apreciarlo bien. Pero claro, eso cuando nos encontramos, normalmente no nos encontramos uno. Nos encontramos millones de plagas, millones de este tipo de pulgones en la hoja, en la planta, en el tallo. Sí, en el tallo Es también. muy importante. Si la erradicamos a tiempo, no corremos el riesgo de que se transmitan a la raíz. Cuando esto pasa, yo suelo recomendarle siempre a la gente el mismo sistema, y es las colillas del tabaco, de cuando fumamos, la nicotina que sueltan, los ponemos en agua, dejamos el agua unos días y con eso regamos la planta. Lo que hacemos es que la nicotina afecta directamente a la plaga y termina por matarla, sin afectar a la planta. Con lo cual, sobre todo cuando tenemos niños pequeños en casa o animales que puedan estar jugando con la tierra o pendientes de esto, yo siempre intento evitar los fitosanitarios, que era lo que hablábamos antes. Eso también es bastante común, ¿no? Sí, sobre todo en las palmeras. Normalmente las conocemos por la pilla, la típica la pilla que crea la palmera. Por ejemplo, algo muy efectivo para eso, aparte del jabón, es cuando la tenemos así ya bastante avanzada, limpiarla con alcohol. Cogemos un trapo, lo empapamos en alcohol y la limpiamos. Una vez y tengamos ese proceso... Primero el jabón y después el alcohol, ¿no? No, primero en este caso... El alcohol primero. Primero el alcohol, la limpiamos toda con alcohol y luego, una vez la tengamos limpia, pasamos a 1 o 2 veces por semana limpiarla con un poco de jabón. ¿Vale? Con lo cual lo que estamos haciendo es previniendo, sobre todo para que no salga. Esto no quiere decir que tengamos que hacerlo durante mucho tiempo, lo hacemos 2-3 semanitas, que veamos un poco que la plaga está controlada, y una vez la plaga esté controlada no tenemos ningún problema. Otra de las cosas fundamentales, lo que hablábamos antes, el tema del sustrato. Tenemos que estar pendientes del sustrato, porque muchas de las veces, dependiendo de dónde hayamos comprado la planta o de dónde hayamos cogido la tierra, porque solemos tener el problema de que tengo que hacer un trasplante y por no comprar la tierra cojo la primera que pille. Normalmente cuando nos acercamos a una floristería, el sustrato que nos venden es sustrato tratado, desinfectado, desinsectizado, con lo cual está limpio al 100% de plagas. Entonces, si nos encontramos si cogemos la tierra de un jardín, corremos el riesgo de que las plagas que estén en esa tierra que no está tratada se le añadan a la planta. Entonces, ese tipo de cosas, si las podemos evitar. Ahí tenemos esta planta lo que tiene es clorosis férrica, que es falta de hierro, que no es lo mismo, ¿vale? Lo que hablábamos antes del tema de los abonos, los fertilizantes, es conveniente abonarlos, sobre todo en plantas con flor. Muy importante. ¿Por qué? Porque durante la época de floración las plantas se debilitan muchísimo. Esto suele pasar mucho con las orquídeas, con la poinsettia, que es la flor de Pascua, con cualquier flor de temporada, o sea, con cualquier planta que tenga flor, debemos de abonarla, dependiendo qué tipo de planta, sobre todo cuando las compramos ya, el florista especializado te va a decir de qué manera debes de cuidarla. Normalmente con abonarla una vez en semana, una vez cada 15 días, dependiendo del tipo de planta, es suficiente. En época de floración, una vez y pierdes la floración, una vez al mes. Digamos un poco de mantenimiento, para que cuando llegue el momento otra vez de la floración la planta esté fuerte. Esto suele pasar también porque las aguas con las que contamos aquí suelen ser bastante pobres en nutrientes. Si nos vamos al campo, nos vamos a las típicas aguas que nos encontramos por ahí de remanientes, suelen ser bastante ricas en nutrientes, con lo cual no tenemos la necesidad de ese abono. Más bien un aporte de materia orgánica, que para que todos nos entendamos, la materia orgánica no deja de ser las caquitas de los animales. Suelen venir bastante bien a la hora de
del cuidado de las plantas. Otro tema, antes hablaba, antes de entrar en antena, porque aquí a lo mejor en la ciudad es costumbre de poner un plato debajo de una planta con agua. Sí, la gente tiende a encharcar las plantas y hay que tener dos cosas muy diferenciadas. Que la planta necesite humedad no quiere decir que esté continuamente empapada en agua. Pongamos un ejemplo, las orquídeas. La gente cuando le dicen los cuidados que necesitan las orquídeas y demás, la gente siempre dice, es que yo suelo tenerla con un platito en agua. No, hacemos mal. Una cosa es que tengamos un recipiente donde la orquídea, ya bien sea con unas piedritas debajo o demás, tengamos un poco de agua que le llegue la humedad. El tipo eso es una botrytis. Normalmente cuando tenemos una planta así suele ser porque está en un sitio con bastantes corrientes de aire. Y cuando hablamos de corrientes de aire, no hablamos de que esté en un sitio público o no, sino que la diferencia entre una corriente de aire y otra es demasiado elevada, con lo cual se dañan las hojas. Pero eso sucede en el día a día que nos encontramos en la calle. O sea, nos podemos encontrar plantas en la calle con esos problemas y nos podemos encontrar dentro de casa. Evitar siempre las corrientes bruscas de aire para cualquier tipo de planta es fundamental, porque muchas de las veces la gente dice o nos preguntan en las floristerías, oye, ¿esta planta es de interior? No, no hay plantas de interior. Hay plantas que sí que se adaptan muy bien al interior, porque todas las plantas son exteriores, las tenemos en el día a día, en los campos y demás. Una cosa es que se adapten bastante bien al interior, pero todas las plantas necesitan luz y claridad. O sea, a veces te vienen y te preguntan, oye, es que tengo esta planta en mi casa y tal, pero es que el rincón no tiene luz. Pues señora, sintiéndolo mucho, esa es otra de las plagas que nos encontramos, sobre todo en los rosales, que el mildium y el oidium suelen ser, ya cuando los tenemos en rosales, sí que hay que atacarles directamente con insecticidas y bastante fuertes, porque las plagas de los rosales son muy conflictivas de eliminar con un abono y poco más. Las plagas en los rosales sí que son bastante delicadas y sobre todo esto suele pasar cuando tenemos bastantes jardines, porque no creo que a nadie se nos ocurra tener dentro de casa una plantita, sobre todo rosales grandes, porque hay rosales mini que son preciosos y encantadores, como yo digo, y luego en la terracita quedan espléndidos. Entonces el cuidado fundamental de las plantas es como nosotros tenemos una enfermedad, hay que tratarla. Si no la tratamos a tiempo, se nos puede agravar la cosa y podemos llegar a más. Es fundamental el cuidado de la alimentación de la planta, el sustrato. Depende qué tipo, cuando hablamos de riego, dependemos de qué tipo de sustrato tenga, y con esto me refiero, la gran mayoría de las plantas suelen llegar con dos tipos de sustrato, o bien turba rubia o turba negra. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La turba negra tiene un nivel de absorción de agua más elevado y más rápido, y la turba rubia es mucho más lento, pero sí que mantiene mucho más la humedad. O sea, con lo cual, si tenemos un problema de una planta que tiene turba negra y se nos ha olvidado regarla porque nos despistemos, va a absorber mucho antes el agua, pero también se nos va a ir mucho antes. Con lo cual, yo recomiendo siempre a la gente, cuando utilizan turba negra en los trasplantes y demás, combinarla bien con un 50 o un 25% de turba rubia y un 25 o un 50%, dependiendo un poco las cantidades que utilicemos, de tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una mezcla. La turba negra absorbe bastante bien el agua, con lo cual si la planta se nos deshidrata, se nos va a hidratar rápidamente. La turba rubia nos mantiene esa humedad, con lo cual nos va a aportar que el sustrato esté durante mucho más tiempo húmedo, y obviamente los nutrientes que tiene la tierra, que sí que nos van a aportar a la planta. Las plantas requieren un sustrato bastante rico en materia orgánica,
dependiendo qué tipo de planta, pues van a necesitar más o menos, una tierra más ácida o menos ácida. Por ejemplo, todo lo que son plantas carnívoras necesitan una tierra más ácida que lo normal que podamos encontrar en las plantas normales. Lo normal del pH de la tierra está en un 7,5, dependiendo de las plantas ácidas pueden estar en un 8, un 9, dependiendo qué tipo de... las hortensias también requieren una tierra mucho más ácida, que es lo que hace que les den ese color azul o ferroso que tienen, dependiendo un poco de la tierra, es la tonalidad de la flor de la hortensia. Entonces, todos son pequeños truquitos que se van aprendiendo a lo largo de la profesión y que la gente, claro, tú llegas a una tienda y si te encuentras a una persona que no entiende del tema y tienes ante ti una persona que te está pidiendo consejos de una enfermedad de una planta, de cómo tratarla, la verdad que es un poco curioso este tema. Es como yo siempre les pongo el mismo ejemplo, es como ir a un médico, que tú tengas una enfermedad, le preguntas al médico y no sepa tratarte. Cuando hablabas antes del tema del plato, estabas hablando de las orquídeas, ¿era? Sí, del cuidado. Ya hoy en día hay recipientes, ¿vale? Que lo que hacen son unos recipientes de metraquilato, donde tienen unos agujeritos y una vez que riegas la planta, el agua se deposita en la parte baja, mantiene la humedad de la planta, pero las raíces nunca están en contacto con el agua. Que no tenemos este recipiente, no pasa absolutamente nada. Podemos coger cualquier otro recipiente, ponerle unas piedras en el fondo de modo de drenaje, donde el agua se mantiene, pero no tocan nunca las raíces. Con lo cual eso nos permite mantener la humedad durante mucho más tiempo, que la planta esté en un ambiente bastante húmedo, pero no perjudica la raíz, porque cuando el agua permanece mucho tiempo en la raíz, podemos tener los problemas de pudredumbre en la raíz, y eso sí que es muy difícil de curar en una planta, sobre todo las orquídeas, porque son muy 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 delicadas a la hora del cuidado. ¿Algo más, Fran, sobre el tema de las plagas? Yo creo que con estos cuidados básicos de alimentación de la planta, por llamarlo así de alguna manera. Y antes hablabas también de las plantas, o sea, todas las plantas son exteriores, entonces. Sí, porque a lo mejor yo quiero comprar una planta para el salón. Las palmeras, pongamos un ejemplo. De interior. Se dan bien en el interior, se adaptan bien en el interior, pero... Eso no significa que no las poner en una terraza. Las tenemos en los jardines. Claro. Las tenemos, las kentias y demás vienen de los bosques, con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que en los bosques viven en una zona bastante cubierta, pero le llega bastante claridad. Por eso son plantas que se adaptan muy bien al interior. Pero, ¿las podemos poner en el exterior? Sí. Yo siempre lo que les recomiendo a la gente cuando compran plantas de exterior son dos cosas fundamentales. O para el exterior, comprarlas en un vivero especializado de plantas de exterior, o decirle a nuestro florista de confianza que tiene contacto y que, como es nuestro florista de confianza, sabemos lo que nos está vendiendo, necesito unas plantas de exterior y él nos va a traer las plantas adecuadas. Y me explico el porqué. Normalmente cuando compramos plantas de exterior, son plantas que están cultivadas al exterior. Pongamos el caso de los geranios. Lo compramos, los geranios son bastante resistentes al sol directo, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros compramos unos geranios que han estado cultivados bajo una malla de trasluz, que lo que hace es nos entra claridad, pero mucha menos luz, si los ponemos al sol directo, no los quema. Si nosotros, para poner un ejemplo que la gente lo entienda aún más, si nosotros nos pasamos durante 2 años a la sombra y de la noche a la mañana nos ponemos al sol directo, nos achicharramos, pues igual le pasa a la planta. Llevan un periodo de adaptación. Los calanchoes, que es una planta que se da bastante bien en el exterior se dan de escándalo, pero hay que cuidarlos. Hay que darle ese pequeño proceso de irlos poniendo cada vez más en exposición al sol directo. Porque a veces te compran las plantas, las colocan en el exterior y dices, uy, es que se me murió, es que te compré una planta y
La quería para el jardín y la planté y se me murió. Señora, están a la sombra. Si yo la pongo a usted al sol, se quema y se muere. Entonces, ese tipo de cosas hay que evitarlas. Pues nada, pues lo dejamos aquí, Fran, y bueno, pues nos has dado hoy unos consejos para prevenir el tema de plagas. Espero que les sirvan y bueno, siempre si tienen alguna duda, pues nos pueden comentar. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias, Fran. Gracias, buen fin de semana. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, que hoy hemos hablado de las plagas, de los consejos y prevención para estas plagas, pues hayan sido de su agrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.